Esta historia da inicio con el cuerpo de un anciano aparentemente inerte en el suelo mientras tal escena era ahora presenciada por nuestro protagonista, quien llamaría a este abuelo, donde tras haber procesado la forma en la que éste había muerto se diría a sí mismo el no sentir ningún tipo de emoción por aquella persona quien era su única familia, preguntándose así en aquel instante si acaso tan terrible era él como humano, recordando de esta forma unos pequeños momentos que había tenido con él pasado con su abuelo, el cual reconocía el arduo trabajo del prota, replicando el ya mencionado el que había encontrado también una madriguera de zorros, deduciendo ante tal afirmación su abuelo con que seguramente éste los había matado, siendo esto negado al instante puesto que la madre estaría muy triste por ello, provocando así esta respuesta el que fuera felicitado por su abuelo, quien a su vez le pedía prometerle algo, pidiendo así el prota el que mencionara tal petición, dándole así su abuelo conocer el nunca dejar que nadie conociera la verdadera naturaleza de su ser, a lo que tras volver al presente mencionaba el sentirlo mucho ya que no podría cumplir esas palabras, procediendo así en tomar entre sus manos una guadaña arremetiendo al ataque, cambiando a su vez de escena encontrándonos así en el condado de Sonyan, en donde se estaría llevando a cabo el traslado de criminales bastantes peligrosos, siendo a su vez cada uno de estos vistos con repulsión por los ciudadanos allí, quienes entre muchos abucheos le pedían a estos morir, donde un extraño sujeto tras divisar al prota preguntaría del por qué había un criminal con un vagón para él solo, recalcando, el que parecía ser aún bastante joven, replicando en contra el aparentemente acompañante de tal sujeto al mencionar que el prota aún si era joven era el más peligroso allí, agregando en aquel instante el que el prota era conocido por todos como el demonio de la guadaña, dejando a su vez esto un poco de lado al preguntar a aquel sujeto por sus asuntos allí, respondiendo así el tan solo querer contratar a alguien del cual no importara si muriera, observando así en aquel instante como el prota había sido fuertemente golpeado por una roca, donde el culpable de esto mostraría el no estar arrepentido mientras que a su vez insultaba al protagonista al llamarlo parásito, mostrando ante tales palabras el prota un rostro falto de emociones, lo cual sería notado al instante por tal tipo, siendo lo que más había sorprendido a el rostro de aquel chico, aspectos del cual su acompañante recalcaría el ser bastante apuesto, mientras que de forma impotente notaba como aquel sujeto se marchaba sin más, a lo que tras unos segundos después se diría el ya haber encontrado al candidato perfecto, transcurriendo de tal forma la noche posicionándonos en una prisión y en la celda en la que se encontraba el protagonista, mostrándose como el ya nombrado tras mencionar el haber sido bastante imprudente, recordando a su vez con odio al sujeto que había enfrentado anteriormente, siendo mismo tipo quien había puesto fin a la venganza del prota por la muerte de su abuelo, reconociendo mismo al prota como un monstruo total, donde el ya nombrado en aquella situación se diría el no haber podido hacer nada contra el asesino de su abuelo, sabiendo el que si volvía a enfrentarlo no hallaba la forma de poder asesinarlo, a lo que tras pensar unos breves instantes lograría dar con la respuesta para vencerlo, siendo su única opción el aprender artes marciales. Pensando por otra parte si acaso lograría tener un mañana, notando en aquel instante como un extraño humo ya se movía suavemente entre sus piernas, siendo rápidamente analizado por el prota como una extraña combinación entre bastantes plantas, donde tal compuesto había logrado en aquel instante el dejar fuera de servicio a ambos guardias, pareciendo ser el mismo caso con el protagonista a su vez que se observaba entrar un extraño sujeto a su celda, procediendo así de tal forma en romper las cadenas del protagonista, a lo que tras subir su mirada hacia el rostro de se llevaría con la sorpresa de que estaba siendo observado fijamente, para acto seguido verse a ser golpeado por el prota, quien procedería después de esto en huir, mencionando para sí mismo el aprovechar su invulnerabilidad a los somníferos para irse de allí, para una vez y dicho esto haber recibido varios golpes en su cuerpo, mencionando así aquel tipo el que no podría moverse por más que quisiera ya que había inhabilitado sus puntos de presión, procediendo de tal forma en mandar a volar al prota de un golpe, a lo que tras esto el ya mencionado se preguntaría si acaso era el tipo que había matado a su abuelo, negando en aquel momento tal deducción ya que aquel sujeto tenía una fea cicatriz en uno de sus ojos, a lo que de forma inesperada se vería llegar a alguien nuevo a la escena refiriéndose al anterior tipo como Kanma, donde el ya nombrado de igual forma reconocería a como su amo, procediendo en pedirle el destaparle el rostro al prota para verlo, siendo tal orden acatada al instante donde tal tipo entre risas agregaría el que en verdad era parecido a él, a lo que tras dejar a vista su rostro se vería la clara sorpresa del prota ya que en verdad parecían la misma persona,
A lo que tras este ponerse cómodo le haría saber al prota el que muy pronto iba a ser destripado ante todos, afirmando él. Prota el ya conocer de antemano tal sentencia, replicando así en aquel instante el clon del prota el que la vida era injusta puesto que a pesar de ser bastantes parecidos su situación era mucho mejor. No cayendo ante tal provocación el prota, quien a su vez oía como aquel tipo mencionaba el querer darle una oportunidad la cual consistía en que éste se convirtiera en un sustituto dentro de su familia. A lo que tras haber dicho esto se vería la clara expresión de sorpresa del prota, quien proseguía en escuchar como aquel tipo afirmaba el que podría obtener una vida cómoda en todos los sentidos, sin mencionar el hecho de que una vez y terminará podría marcharse como alguien libre y rico, terminando a su vez en darle a elegir a si comer aquel veneno o rechazar su oferta, con la cual si aceptaba y aprobaba podría obtener el antídoto. Mencionando en aquel instante el prota para su abuelo el haber recibido una nueva oportunidad, por lo cual no la iba a desaprovechar sin importar que procediendo de tal forma en tragar aquel veneno ante la mirada de satisfacción de aquel tipo, mientras que el prota tan solo tenía en su mente el ahora sí poder vengarse, halagando aquel tipo el que el prota había tomado la decisión correcta, pidiendo a su vez a Kanma el deshacerse su técnica de puntos de supresión de él, a lo que tras haber accedido a tal petición se vería el prota finalmente libre. Procediendo a su vez en oír como aquel guardia señalaba el ir adelantándose, por lo que el amo de le pediría al prota ir delante suyo, mostrándose así como una vez como tras haber logrado salir giraría hacia atrás al pedirle seguirlo con tutela, observando así como en aquel instante su amo ahora se encontraba con el cuello completamente roto y por lo tanto muerto, mientras que a su lado se encontraba el protagonista con una expresión cínica. No logrando Camel entender nada de lo que estaba pasando en aquel instante, observando a su vez como el cuerpo inerte de caía en el suelo mientras que por otra parte el prota le preguntaba a por lo que harían, puesto que por fin se habían logrado deshacer del farsante allí. A lo que tras una vez y dicho esto nos trasladaríamos momentos antes en los que ahora se vería al prota provocar el caos total, persiguiendo a su vez a muchos lugareños en una posada mientras se decía el que aquello le resultaba divertido, refutando el haberse sentido realmente vivo mientras mataba a los implicados en la muerte de su abuelo, pasando así en aquel momento las palabras de su ya fallecido abuelo, en las cuales le advertía el no mostrar su verdadera naturaleza, preguntándose por la expresión que había tenido en aquel momento al matar a tanta gente, llevando a su vez una de sus manos a su rostro descubriendo cómo estaba sonriendo en aquella situación a pesar de las palabras de su abuelo, procediendo en aquel instante en cobrar su siguiente muerte mientras se decía el ignorar su verdadera naturaleza ya que tan solo quería matar a aquel tipo, terminando por ser interrumpido por un fuerte golpe de un tipo el cual lo mandaría a volar, sorprendiendo último puesto que no esperaba que aquel débil chico sobreviviera a su ataque final, siendo claramente reconocido ante el prota como un bastardo peligroso, en donde aquel tipo tras reconocer la falta de experiencia del prota en artes marciales, aparecería frente a en una décima de segundo a su vez que le tomaba del cuello, siendo esto último algo que había tomado por sorpresa al prota, donde el ya nombrado escucharía como aquel tipo señalaba el tener frente suyo un niño completamente inexperto en la lucha, para acto seguido verse como de una sola puñalada había logrado perforar el pecho del prota, provocando tal acto el que escupiera una gran cantidad de sangre. Mientras escuchaba el que como aquel tipo señalaba el que sería mejor matarlo ya que en realidad temía del potencial de terminando a su vez, por apuñalar a mientras le reprochaba el mejor no haber optado por vivir una vida cómoda, mostrándose así como por otra parte el prota se estaría reprochando el morir tan fácil ante el asesino de su abuelo, provocando la pérdida de sangre en el que cayera inconsciente y se viera como había llegado a una celda tras no morir, sabiendo aún así que aquello no era mucho mejor ya que pronto moriría, por lo que si recibía otra oportunidad la tomaría entre sus manos y no la dejaría ir, siendo gracias a todo lo pasado que había optado por asesinar a quien pensaba en aquella situación como el impostor, reaccionando a esto Cam rápidamente tras tomarlo del cuello y preguntarle a del por qué lo había hecho, dándole así a saber el ya conocer que si seguía a estos con una obediencia ciega terminarían por llevarlo a la muerte, preguntándose por otra parte Campbell cómo aquel chico podía ser tan fuerte, procediendo en enfatizar el si acaso creía que no acabaría con su vida tras lo ya hecho, replicando así el prota con el notar su claro desapego por su joven maestro, siendo estas palabras las cuales harían el que ahora el prota fuera azotado fuertemente contra el suelo, a lo que tras Cam sacar un cuchillo de su espalda aclararía el matarlo en aquel instante, preguntando el prota de forma despreocupada si acaso era necesario,
mencionando a su favor el que al tomar el veneno y no tener el antídoto tendría que obedecerlo sí o sí. Por lo que aquella situación se había convertido en un beneficio para él, ya que él a la hora ser el tercer joven estaría a su disposición, preguntando así Cam al prota si acaso estaba insinuando el querer actuar como su marioneta, respondiendo así a esto último el ya mencionado con una sonrisa, lo cual pondría pensativo a aquel guardia, quien contestaría de igual forma para a lo pocos segundos verse a retomar el ataque con su daga, posicionando esta última frente al rostro del protagonista en señal de dominio, mientras le dejaba en claro a el que a partir de ese momento sería Gion, terminando así el prota por dar una sonrisa al ver que todo había salido según lo planeado. A lo que tras estos llegar a la mansión de la espada Mok, se vería a Cam señalarle al prota el no llamar la atención con los demás integrantes de la familia, entendiendo esto último el prota con tranquilidad, agregando en aquel momento Cam con que si llegaba a haber un índice de rebeldía en él terminaría por matarlo, estando también Gion de acuerdo con esto. A su vez que en aquel momento recibía una píldora para neutralizar momentáneamente el veneno dentro suyo, transcurriendo de aquella forma la tarde en la que ahora se vería al prota mencionar el haber tenido suerte, ya que no solo había sobrevivido a aquellas puñaladas sino que además ahora estaba en una familia renombrada, mencionando para sí mismo a su abuelo el no tener que preocuparse ya que no moriría sin antes vengarlo, deduciendo el que tras aquel tipo encontrar el cadáver de su gemelo muy seguramente pensaba que ahora estaba muerto, por lo que sin más tomaría un tiempo para aprender artes marciales y después sí ir por ese sujeto, recordando de tal forma la muerte de su abuelo mientras se decía con felicidad el otorgarle la misma muerte a aquel tipo, a lo que tras llegar el otro día se vería al prota meditar todo lo acontecido, puesto que ahora tenía la oportunidad de aprender artes marciales si así lo quería, siendo su único impedimento en aquel momento el que tenía un guardia vigilándolo todo el tiempo, presentándose a último como Go-chan discípulo de Cam, notándose en el ya nombrado una clara expresión de molestia ya que no veía sentido en cuidar a un chico tan inútil como el prota que no sabía artes marciales, volviendo así unos instantes atrás en el pasado en el que Cam había informado a su discípulo de la muerte del verdadero Gion, pidiéndole a su vez el ya nombrado a el bajar la voz, confirmando para su discípulo el tener que vigilarlo durante su ausencia, puesto que sus planes en el futuro eran abandonar a y unirse a un nuevo bando en la sucesión, replicando en contra en aquel instante Go-chan ya que al prota haber ingerido veneno estaba bajo su control, teniendo así Cam que darle a conocer el que el prota no era del tipo obediente sino un condenado a muerte con un intelecto sobresaliente, por lo que la mejor opción para ellos era deshacerse de él lo más pronto posible, a lo que tras volver al presente se vería a Go aún estar recio a vigilar a un inútil como el prota, siendo cada uno de estos gestos aparentemente notado por quien se decía el que tras Cam haber puesto a un suplente se había marchado, pensando por otra parte el hecho de haber deducido la atmósfera de aquel lugar, la cual no parecía ser lo suficientemente peligrosa como para un suplente como él, por lo que las razones de Cam debían de ser otras, a lo que tras el prota echar mente unos cuantos minutos daría finalmente con un veredicto, el cual consistía en que Cam buscaba cambiar de bando, volviendo de esta forma en el pasillo junto a un dormido Go-chan quien sería bruscamente en aquel instante por el prota, dándole a saber. Último el querer tomar algo de algo fresco preguntando a si acaso quería ir junto a él, negándose de tal forma Go al instante al pedirle entrar de forma inmediata al prota, donde el ya mencionado le aclararía el no pasar nada si mantenían aquel secreto entre ambos. A lo que ante tales palabras sería fuertemente tomado de sus prendas por Go quien le aclaraba el no jugar con él ya que no estaba de humor, contestando ante tal amenaza el prota simplemente con notar la diferencia de poder de con Cam, procediendo a su vez en tomarlo rápidamente del hombro y azotarlo de forma inmediata contra el suelo con una llave, para acto seguido golpear cada uno de los puntos de su presión en él. Notando en aquel instante Go como su cuerpo negaba cualquier orden de movimiento, preguntándose a su vez si acaso el prota estaba ocultando en ellos el ya saber artes marciales, mostrándose por otra parte la clara expresión de sorpresa del prota al ver que su supresión de puntos no había funcionado del todo, reconociendo en aquel instante el que después de todo lo había copiado desde la última vez vista, siendo estas palabras algo que ante Go confirmaría finalmente las palabras de Cam, aló, que tras dejar esto un poco de lado le enfatizaría al prota el no olvidar el veneno dentro suyo. Procediendo de tal forma el prota en tomar fuertemente a de la boca, a su vez que con clara tranquilidad confirmaba el no haberlo olvidado, por lo cual sin previo aviso le había dado a tomar su sangre a aquel tipo,
el cual tras ya saber que en la sangre de este corría veneno comenzaría a tratar de expulsarlo al juntar su energía interior, no siendo esto permitido por el prota quien le daba a conocer el que a diferencia de él sí tenía un cuerpo inmune a bastante venenos, por lo cual a diferencia de lo que estos pensaban él no necesitaba un antídoto, pidiéndole por otra parte a Goel responderle unas cuantas preguntas de aquella mansión, teniendo ahora que obedecerlo si es que quería poder neutralizar tal veneno con su misma sangre, a lo que tras mostrase el que era conocido como el salón principal, se observaría como dentro de ya hacia en cama la figura más importante de todo el clan, siendo el jefe de este último quien según un anciano no daba indicios de mejora, puesto que a pesar de ser un gran médico no sabía siquiera la causa de la enfermedad, pensando para sí mismo con que aquel señor debió de haber elegido un sucesor de antemano, ya que estaba seguro de que después de la muerte de se vendría una tormenta entre los 4 sucesores, convirtiéndose aquel clan en un baño de su misma sangre, terminando así en aquel momento por ser interrumpido por una mujer, siendo esta la primera esposa del líder del clan quien preguntaba por el estado de último, pidiendo disculpas de antemano a aquel anciano puesto que no sabía tan siquiera la enfermedad de por lo que tal mujer al ver que no había de otra optaría por contratar a un chamán, despertando esto último la clara duda de aquel anciano quien mencionaba el que los chamanes no eran más que estafadores, preguntando así de forma amenazante si acaso no debía siquiera mover un dedo por su esposo, pidiendo a su vez en aquel momento el retirar rápidamente a aquel sujeto ya que haría las cosas a su manera, ordenando a sus concubinas el no permitir que nadie entrara al lugar mientras el chamán curaba a su esposo, a lo que tras volver con goce vería a haber terminado de informar de todo al prota, quien tras ya entender de qué iba la situación en tal lugar le pediría a Go-chan el seguirlo, ya que su nuevo destino iba a ser la mansión del señor del clan, transcurriendo de tal forma unos cuantos minutos en los que ahora se vería el prota explicar el plan de Cam y el verdadero guión, el cual consistía en instigar a un sucesor de familia para que tratara matarlos y así estos poder fingir sus muertes, presentando de tal forma al que era el segundo hijo de la familia el cual a diferencia del primer era lo suficiente inteligente y digno del puesto de líder, recalcando el que al contratarlo como suplentes lo que estos esperaban es que muriera en sus manos, por lo que tras aquello los 2 hermanos no dudarían en matarse en uno a otro, lo cual sin lugar a duda la traería a él. Verdadero guión la victoria en la sucesión sin lugar a duda. Por lo que ante tal plan el prota reconocería la inteligencia de último, el cual a pesar de aquello no había considerado la probabilidad de una variable, enfatizando así en el presente el ir hacia el líder del clan ya que parecía que su vida estaba relacionada con la de él, reprochándole ante esto Go-chan con que su maestro no se quedaría de brazos cruzados ante su salida, teniendo de esta forma el prota que asegurarle a el confiar en que guardaría su secreto, procediendo de tal forma en mostrársenos ahora a la primera esposa del patriarca, la cual se encontraba esperando la llegada del chamán, quien tras finalmente llegar preguntaría si acaso podía ver de inmediato al señor de la mansión, accediendo así mientras recalcaba confiar en por aquella situación debido a su reputación, preguntando en aquel instante último si acaso había hecho ya los preparativos, siendo esto claramente confirmado por a su vez que tal anciano le aclaraba el que tampoco podría estar allí, no estando preocupada por tal cosa ya que esperaba que todo saliera según lo habían hablado, contestando afirmativamente último al señalar el no olvidar ni el sello ni el manual secreto, a lo que ante tal respuesta la primera esposa le aseguraría una buena paga después, procediendo de tal forma en pedirle a los guardias el marcharse hasta nuevo aviso, para una vez y haber hecho esto verse a decirse el no haber recurrido al chamán a pesar de su incredulidad en estos, terminando así a por salir de sus pensamientos tras notar a quien era llamado Mok Yo-chun, siendo último el cuarto hijo del patriarca con orígenes humildes por parte de su madre, razón por la cual la primera esposa parecía tenerle cierto resentimiento, a lo que sin más optaría por marcharse del lugar mientras se veía como por otra parte el prota recién llegaba allí. Notando a su vez al cuarto hijo al igual Go quien señalaba el esfuerzo de por las artes marciales, reconociendo a el prota como el único sucesor que tiene tanto talento como esfuerzo duro, dándole a saber Go-chan con que aquel método que estaba usando Yo-chun era bastante ordinario aunque eficiente, siendo esto algo que causaría un poco la curiosidad del prota quien preguntaba del si acaso podría matar a Cam si aprendía artes marciales, a lo que ante tal pregunta Go caería en cuenta con que sabía sobre los planes que tenían para él, terminando a su vez por no darle mucha importancia por lo cual le daría a saber al prota el que las artes marciales eran una formación interna,
explicando del cómo tras dominar la absorción de ki natural entonces podría volverse más fuerte, enfatizan en aquel momento el que aquello mismo aplicaba en Cam quien tenía 30 años de ki guardados en su interior, reconocido así el prota de tal forma el que tal vez podría tomarle un poco de tiempo superarlo, siendo esto inmediatamente negado por Go al no tener tan siquiera una gota de esperanza en el prota, sin mencionar el que al no entrenar su ki lo más probable es que le costará más por su energía impura. Terminando por mencionar el hecho de que según su opinión jamás podría usar el ki, por lo que si lo llegara a conseguirlo aún así sería como una rana en un pozo, teniendo de tal forma que salir de sus pensamientos al ver la fija mirada del prota en él, mientras escuchaba del cómo reclamaba el que él tenían unos ojos llenos de codicia, replicando en aquel momento a el que comenzará a trabajar para él, petición la cual sería aceptada sin más por el ya mencionado al instante. Sabiendo a su vez el prota el que le sería aún más difícil matar a Cam si su discípulo no confiaba en el primero. Terminando por ser interrumpido por Go quien le pedía marcharse, puesto que entre el verdadero Geon y el cuarto joven maestro no existía una bonita relación, dándole así a conocer del cómo años atrás Geon había insultado fuertemente a la madre de tras haberlo golpeado, provocando esto último el que el prota se riese ya que pensaba en él. Cuarto hijo como un bonachón sin más, optando mejor por dejar aquello de lado y no llamar más la atención allí, siendo cada una de estas palabras escuchadas por Yochun con clara vergüenza, transcurriendo así unas cuantas horas en las que ahora se verían los preparativos que había tomado aquel chamán en la habitación del patriarca. Terminando así por notar como el líder sin lugar a duda estaba siendo víctima de una fuerte energía asesina, a lo que sin más procedería en sacar sus herramientas mientras recalcaba el tan solo tener una probabilidad de éxito del 50%, no importando esto último a aquel anciano ya que su misión en aquel lugar no era salvarle la vida, procediendo así en aquel instante en elaborar un talismán con el cual tenía la intención de entablar un vínculo con el espíritu maligno dentro del patriarca, a lo que tras una vez y haberse adherido correctamente al cuerpo de procedería en su activación el cual sería acompañado de un extraño ritual, en donde al notar breves rastros de aquel espíritu intensificaría su poder en el talismán aún más, provocando esto el que poco a poco aquel espíritu se manifestara cada vez más en último, notando en aquel instante aquel anciano como las puertas tras suyo parecían querer abrirse por alguien, pidiendo así en su mente el que no entrarán ya que las cosas podrían ponerse bastante feas, ocurriendo en aquel instante esto último tras la energía del aquel demonio mandarlo a volar. Entrando a su vez en aquel instante el prota junto a Go donde último preguntaría por la situación, notando así en aquel momento el grave estado en el que se encontraba el líder de la mansión, en donde el prota sin poner importancia a esto procedería en dar sus saludos cordiales a su padre, a lo que tras esto aquel chamán les gritaría el marcharse de inmediato, reprochándole a Go el quién era para ordenarles tal cosa. Teniendo así el que darles a saber que las cosas podrían ser peligrosas debido a la energía asesina dentro del jefe de la mansión, pidiéndole a su vez, encarecidamente el marcharse en aquel instante. Para acto seguido oírse un extraño ruido proveniente del patriarca, quien ante los ojos del prota había comenzado a convulsionar a su vez que las pupilas de cambiaban de color y su rostro se ponía aún más pálido, comenzando en aquel momento a retorcerse ante los presentes, acto por el cual el chamán le pediría a estos el no perder más tiempo y sujetarlo fuertemente mientras que él se encargaba del talismán, a lo que aquel espíritu tras poner algo de resistencia lograría romper uno de los brazos de Go, dando así un fuerte grito para contener sus lágrimas, sabiendo tras esto aquel anciano el que había obtenido aún más fuerza, ordenándole a su vez a Go el aguantar ya que cualquier mínimo vacile podría hacer que el demonio lo poseyera, pareciendo último ir rápidamente en dirección del ya nombrado por lo que el prota sin perder tiempo cortaría la mano de de un solo tajo, dejando tal acción estupefacto a los presentes allí, mientras que el prota tras notar que aún no se había deshecho de aquella criatura optaría por hacer nuevamente un corte, logrando al fin de esta forma el cortar de raíz tal criatura ante la mirada asustada de un Go-chan, por lo que tras pasar unos minutos se vería a aquel chamán sellar al brazo con maldición, mientras que por otra parte Go detenía la hemorragia del brazo cortado, siendo gracias a esto último que ahora el chamán estaba ingeniando un plan para huir ya que no quería verse responsable de aquello, terminando en aquel instante por ser detenido por el prota lo cual generaría el que tal anciano pidiera una explicación, teniendo de esta forma Yeon que dejarle en claro a Go el encargarse de él por su cuenta, justificando a su favor aquel chamán que tal demonio era la enfermedad desconocida en el jefe de la mansión,
por lo que si no lo dejaba hacer su trabajo éste también terminaría por morir. Siendo estas últimas palabras lo que despertarían la sospecha en el prota, preguntando así ahora al anciano frente suyo si acaso la persona que lo había contratado quería ver muerte a su padre, exigiéndole una respuesta inmediata ya que si no su cabeza pagaría el precio, no teniendo de otra más que confesar el ser contratado por la primera esposa, quien quería ver muerto a para apoderarse tanto del manual secreto como del sello también, reconociendo Goel que si Gion no hubiera tenido la idea de ir a ver a su padre probablemente habría sido muy tarde, por lo que tras salir de sus pensamientos le pediría a el salvar al patriarca, recalcando en aquel instante el que podría convertirse en el próximo objetivo de la primera esposa, notando el prota algo de sentido en esto ya que había arruinado sus planes, terminando mejor por ignorar esto y ordenar a aquel chamán el ahora buscar el manual y el sello por él, desconcertando esto último aún más a los ya presentes, tratando así aquel chamán el negarse con la excusa de tener que salvar al patriarca, lo cual no era de importancia para el prota, pasando así unos breves instantes en los que se vería a aquel anciano hacer todos los preparativos, con el cual según él lograrían engañar al espíritu maligno para que les revele aquella información, procediendo así de tal manera en ponerse manos a la obra tras comenzar a recitar un extraño conjuro, logrando de tal forma el que aquel demonio se manifestara de forma exitosa al igual que pareciera tomar el control del patriarca, siendo esto último algo que sorprendería un poco al prota mientras que por otra parte el chamán notaba el enorme poder de aquel demonio el cual podría liberarse en cualquier instante, por lo que tras saber que no sería escuchado por el prota optaría por poner en marcha un plan en contra de pidiendo a su vez el pedirle a Go retirarse por asuntos de seguridad, cediendo al instante el ya nombrado a esto último sin mucho problema. Por lo que ante esto último aquel chamán proseguiría con ritual con aún más intensidad para obtener un resultado más eficiente, logrando así de esta forma el entablar una conversación con aquel demonio, no perdiendo así el tiempo al obligar a responder sus preguntas, procediendo a su vez en preguntar a por la ubicación del manual secreto y el sello, no teniendo de otra forma más que confesar el haberlo escondido en una sala medicinal subterránea, siendo cada una de estas palabras escuchada con clara atención por estos dos, sin notar el que tal situación aquel demonio había roto el señuelo que habían preparado, pidiendo a su vez el chamán al prota romper rápidamente las cuerdas ya que a través de ellas el espíritu trataba de volver al patriarca, procediendo así el prota en acatar tal orden a su vez que notaba como el objetivo de ahora era él, para una vez y desviar la mirada notar como todo aquello había sido planeado por aquel anciano minuciosamente, razón por la cual tras haberlo sellado dentro del prota se diría el haber completado la misión logrando matar dos pájaros de un tiro, ya que ahora sí tenía una justificación para culpar al prota de toda la situación actual. A lo que tras volver con el ya mencionado se vería a perdido en el control del demonio, quien mencionaba el no perdonarlo tras haberlo engañado con una simple marioneta, llegando a pensar el que por fin ahora podría liberarse del cuerpo de aquel anciano gracias a tal joven, procediendo así en recrear la que sería de ahora en adelante la vida del prota, la cual consistía en el vivir atrapado en sus recuerdos por la eternidad, siendo esto último lo que estaría ocurriendo con el protagonista quien se decía el reconocer todo aquel lugar de antemano, a lo que sin más optaría por desarrollar su rutina habitual allí estando aún con una molestia ante todo esto, puesto que en aquel instante sentía la sensación de estar olvidando algo, terminando así por salir de sus pensamientos al ver un incendio reconociendo a su vez la dirección en como la casa de su abuelo, razón por la cual se dirigiría a toda prisa deseando que no ocurriera lo peor con su abuelo, en donde tras pasar unos minutos el prota terminaría por llegar al lugar notando sorprendido a su abuelo muerto tirado en el suelo cortado a la mitad, preguntándose en aquel instante el prota del ¿quién podría haber hacer aquello?, a lo cual sin previo aviso escucharía una voz que le pedía el no dejarlo, siendo estas mismas palabras lo que harían que el prota por fin entendiera el significado que tenía para él, mostrándose a su vez como todo esto estaba siendo observado en aquel momento por tal demonio, quien tras ver finalmente el deseo del prota procedería en concedérselo, provocando así en aquel instante el que el prota oyera y viera como su abuelo le pidiera el acompañarlo en aquel instante, reaccionando ante esto el prota con algo de confusión por lo cual aquel demonio intensificaría su control en generando así de tal forma el que ahora el prota creyera más fuertemente en lo que veía, diciéndose a sí mismo en aquel instante el no poderse permitir perder a su abuelo, dejando sus comentarios en tal instante complacido a aquella criatura ya que gracias a aquel feliz recuerdo podría recibir la felicidad eterna,
pidiéndole así en aquel momento el quedarse con su abuelo para que no lo perdiera nunca más, a lo que tras haber dicho se vería como el prota había desviado a él su mirada tétricamente, no dándole tiempo alguno a para reaccionar al tomarlo del rostro y reclamarle por haberle mostrado tal recuerdo, teniendo de aquella forma el que dejarle en claro que había algo que no entendía del todo. Puesto que si quería apoderarse de su cuerpo, lo que realmente tendría que haberle mostrado era cómo él mataba al bastardo que había asesinado a su abuelo, reconociendo a su vez aquel demonio el sentir una energía asesina dentro del prota aún mayor que la suya, preguntándose a su vez del cómo era posible que aquello existiera en un ser vivo, tomando así en aquel instante el abuelo de la palabra al mencionar que el prota no había sido igual que todos los niños, razón por la cual aún así rezaba porque el prota creciera como una persona justa y amable. A lo que tras esta palabra aquel demonio con claro esfuerzo y temor se lograría zafar del agarre del prota, terminando así por escapar del lugar mientras era rápidamente perseguido por el prota, al cual parecía haber logrado perder tras meterse en lo profundo de su conciencia, notándose a su vez como tras llegar estaría claramente confundido ya que no esperaba tal espacio dentro de la mente de logrando así en aquel instante divisar una enorme puerta con un gran sello en ella, por lo que con la intención de descubrir más de sus recuerdos optaría por abrir esta última, la cual tras desaparecer frente suyo en aquel espacio procedería en verse como estaba siendo consumido a la inversa por el protagonista, generando esto último la clara desesperación en aquel demonio ya que sabía que pronto el devorado sería él, terminando a su vez por ocurrir esto mismo al notarse como el prota lo había consumido por completo. Acción la cual haría que logrará despertar en el presente mientras desataba un aura oscura, siendo claramente notada por aquel anciano, quien se decía el que aquello era imposible, no quedándole a de otra más que ver cómo el prota en aquel instante desprendía aún más energía oscura con la cual a su espalda lograría invocar al que llamaría monje demoníaco. A lo que sin más ahora nos encontraríamos con un viejo amigo del patriarca quien se preguntaba por el estado de último, recordando así como estos tras conocerse se habían hecho buenos amigos tras haber subyugado a unos piratas, razón por la cual poco después se había convertido en el jefe de la mansión interior, trayendo esto último la pregunta del cómo su viejo amigo había terminado de tal forma, recordando a su vez las anteriores palabras de la primera esposa de en las que le había señalado hacerse cargo de la enfermedad de su esposo por su cuenta, creyendo así el no creer en aquellas palabras ya que sabía la naturaleza de aquella mujer, por lo que tras tomar un poco de valor se diría el no permitir abandonar a su amigo en aquel momento, terminando así finalmente por volver con el prota el cual sería visto con asombro por aquel anciano ya que para él era imposible lo que tenía ante sus ojos, en donde el prota tras notar tal miedo sin perder tiempo le ordenaría a su monje atacar, no teniendo demasiado tiempo aquel anciano para pensar por lo cual haría una barrera mientras seguía sin creerse lo que estaba ocurriendo, ya que un espíritu vengativo de tal alto rango jamás se doblegaría ante la voluntad de alguien más, a lo que tras haber dicho esto aquel demonio lograría atravesar su barrera y por consiguiente mandarlo a volar mientras se preparaba en aquel instante para devorar a su presa, teniendo ante esto aquel chamán claro temor mientras le rogaba a el no avanzar, petición la cual sería rápidamente negada al dejarse ver como tal demonio invocaba múltiples manos en su cuerpo, procediendo así aquel anciano en pedirle al protagonista el perdonar su vida. A lo que de forma simple le dejaría en claro el no necesitarlo, puesto que ya había cumplido su propósito en aquella vida tras revelarle lo del manual y el selló, deduciendo así ante tales palabras el que el prota no lo perdonaría desde el inicio, no quedándole de otra a más que desistir a cualquier intento de sobrevivir, a lo que tras estos el prota le pediría a Goel pasar finalmente, accediendo a tal petición al instante notando con claro temor el cadáver de aquel chamán, no teniendo tiempo para procesar aquello ya que el prota le ordenaría desparecer el cuerpo, dándole a saber a con que culparían a aquel chamán de todo lo ocurrido, agregando el que esto solamente había acabado con su vida tras haber sido poseído. Sorprendido todo esto hago ya que veía que el prota no tenía intenciones de decir la verdad, en donde el ya nombrado en un intento de hacerlo todo más creíble optaría en aquel instante por apuñalar una de sus piernas, acción la cual dejaría en shock a Go-chan al cual el prota le preguntaría si acaso tal escena le parecía algo realista, siendo esto último algo que le confirmaba a Goel que tal tipo frente suyo cada vez daba más miedo. A lo que tras pasar unos minutos Go trataría de detener la hemorragia del prota lo cual sería negado por terminando así el sujeto de antes por entrar y ver toda la escena,
Actuando el prota ante esto con clara calma a diferencia de los otros dos, a lo que tras notar el cadáver del chamán terminaría por pensar lo peor, teniendo ante esto ambos que aclarar rápidamente la situación, en donde el prota todo ensangrentado le pediría a el revisar el estado del su padre primero, concluyendo en aquel instante por caer desmayado en el suelo, a lo que ante esto el jefe de la mansión interior pediría una explicación de toda la situación a Go, en donde último tras notar la clara actuación descarada del prota deduciría el que ya había planeado todo de antemano, prosiguiendo así por pasar unos breves instantes en los que ahora se vería al prota estar en la sala medicinal con su pierna vendada, logrando en aquel momento recordar la ubicación tanto del manual secreto como del sello, siendo justamente aquel lugar en el que ahora estos se encontraban recuperándose, terminando así por llegar Go por pedido del prota quien recalcaba su tardanza. Procediendo así en hacerle entrega de 2 libros que estaban en las pertenencias de aquel chamán, enfatizando con que aquellos 2 eran los únicos que quedaban tras la quema de todos los objetos de siendo tal noticia algo decepcionante para el prota quien no tendría de otra más que aceptarlo a su vez que felicitaba a Go, preguntando así la razón por la que se los había pedido en un primer lugar, razón por la cual el prota le pediría a ver la ventana dando a saber Go. Él no ver nada allí, siendo todo lo contrario para el prota ya que fuera de ésta se encontraba su monje demoníaco, a lo que en aquel momento estos serían interrumpidos por unas voces. Siendo estas las cuales darían lugar a la que era conocida como la primera esposa, la cual sin rodeo alguno le pediría al prota el tener una charla en aquel instante, en donde Go tras ver a procedía en presentar sus respetos ante la primera esposa lo cual le daría al prota a conocer la situación. Pensando para sí mismo el que Cam tenía puestas altas expectativas en esta por su gran inteligencia, razón por la cual se inclinaría en forma de precaución con argumentando el no poder saludarle como era adecuado debido a su pierna, siendo todo esto notado por Go quien se preguntaba las intenciones de la primera esposa. A lo que la ya nombrada tras mencionar el no estar allí por un saludo, afectaría un ataque hacia la pierna del guión lo cual había dejado perplejo tanto a como a su escolta, generando así los gritos de dolor del prota a su vez que Go no podía intervenir debido a una espada en su cuello, en donde tras aquella mujer burlarse un poco del estado del prota le daría a conocer a el ya estar enterada de su lesión falsa, sin mencionar el que había engañado a todos aparentemente sin contar con que había descubierto la verdad ya que sabía que era imposible que un monje fuera controlado por un espíritu, procediendo de tal forma en abofetear al prota por tal insulto en su contra. A lo que tras mandar a volar al protagonista le preguntaría a por lo que había visto y oído allí dentro, prolongándose en aquel instante un tenso silencio por parte del prota el cual sería roto tras una risa descontrolada suya, haciéndole creer esto a la primera esposa el que había perdido la razón por completo, a lo que Gion tras detenerse pediría a su monje el hacerse cargo de la situación, para acto seguido verse como en un intento de atacar a la primera esposa terminaría por atravesar su cuerpo, optando en aquel momento mejor por tomar del cuello a una de sus guardaespaldas, reconociendo en aquel instante con que estaba sufriendo el mismo fenómeno que aquel chamán, terminando a su vez por salir de sus pensamientos al oír como el prota le recalcaba a el haber tenido que acercarse a negociar en lugar de amenazarle, a lo que de forma calmada le daría a saber el no desear la posición de jefe de la familia. Aunque tras aquello último ahora estaba pensando si en apoyar a su segundo hermano para que el hijo de no tuviera alguna oportunidad en la sucesión, terminando por dejarle en claro a en aquel momento el no tener el control sobre él pidiéndole a su vez el marcharse de inmediato. Transcurriendo de aquella forma unos cuantos minutos en los que ahora la primera esposa estaría desquitando su enojo en su habitación, gritando a su guardia el no poder calmarse tras sufrir aquella ofensa, mencionando para sí mismo el haberse equivocado al subestimar al prota tras no esperar un cambio en el de tal magnitud, encontrando ante tal hecho como única respuesta el que el prota había planeado todo aquello desde su niñez, ya que tras la muerte de la madre de su familia había perdido gran influencia, razón por la cual se había estado preparando por su propio bienestar. Por lo que en un intento de precaución ante el prota optaría por calmarse y ingeniar un plan para obtener el sello y el manual secreto, ordenando así en aquel instante a su guardia el informar de la muerte del chamán a la organización Fénix, la cual era conocida como una organización bastante poderosa a la que hacía parte, por lo que al prota haber asesinado a uno de sus miembros no le esperaba nada bueno, llegando de tal forma a la medianoche en el pabellón de la medicina, mostrándose
Como en una habitación desolada se encontraba el prota leyendo los libros de aquel chamán, los cuales relataban bastantes características de los espíritus malignos, percatándose en aquel instante del rango que existía dentro de estas entidades, siendo el nivel más fuerte en los espíritus malignos el color amarillo, los cuales eran capaces de asesinar a una persona, apareciendo así en aquel instante su monje demoníaco al cual reconocería como un demonio de rango amarillo, enfatizando el que de igual manera era bastante útil para encontrar entradas secretas, siendo su única queja sobre el que anteriormente no había podido dañar a la primera esposa, caso el cual había sido bastante distinto con Go, con el cual había realizado su experimento anteriormente, a lo que tras jalar un cajón lograría desbloquear la entrada secreta, diciéndose a sí mismo que todo apuntaba a que tanto la primera esposa como el guardia Cam tenían el mismo nivel de artes marciales, por lo que si quería lidiar con ellos tendría que conseguir un espíritu maligno aún más fuerte, estando último en el rango de color verde con un alto nivel de peligro incluso para su portador, por lo que el prota sin perder tiempo optaría por entrar en aquel instante al subterráneo que lo llevaría al manual secreto y el sello. Y fin. Bueno hermanos, muchas gracias por ver el video completo, muy buena forma de valorar mi arduo esfuerzo. Ahora den paso a los miembros hermanos que nos mantienen por este mes.